Señor les bendice. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de Puertas Abiertas, y a todos los que se han conectado en el día de hoy, para dar gracias a Dios, para recibir alimento espiritual, para ser fortalecidos, guiados, corregidos, enseñados por medio de la palabra de Dios. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para ministrar nuestra vida, para fortalecernos, para guiarnos, para corregirnos, para animarnos, para alentarnos, sobre todo en estos tiempos, siempre y ahora más que nunca, que estamos tiempos finales. Así que vamos a orar para pedir la bendición de Dios, vamos a orar para pedir la guianza, para pedir siempre la conexión de parte de nuestro Dios. Y yo le voy a pedir que ahí donde esté en su hogar también pueda doblar su corazón, cerrar sus ojos para no distraernos, porque es bueno buscar de Dios. Así que vamos a orar para buscar la presencia de Dios. Y ahí donde esté usted en su hogar, en su habitación, en el living, en el comedor, donde usted esté, unámonos en oración para pedir la dirección de Dios. Señor amado, muchas gracias por lo bueno y fiel que es usted. Le damos primeramente gloria a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, bendita y maravillosa Trinidad. Gracias por un día más que usted nos permite. Gracias por el agua caliente que no podemos tener en la mañana, porque podemos tener una cama donde dormir. Muchas gracias por todo, por el alimento. Señor, gracias y enséñenos a ser agradecidos. Señor, también le pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros errores. Señor, lávenos, limpies, purifíquenos. Señor, y ahora, Padre, que necesitamos el alimento fresco, el alimento espiritual, la palabra de Dios para fortalecer nuestro espíritu, le pedimos su bendición. Señor amado, alinea mi corazón a su corazón. Deme palabra de discípulo para poder ser ministrados, Señor, y los que están conectados, y los que están recibiendo este mensaje, esta palabra, que le conozcan a usted o no le conozcan a usted, sea, Señor, una palabra de bendición para sus vidas, para que el nombre de Cristo sea exaltado. Gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y la palabra de Dios, el día de hoy, se encuentra en 2 Corintios 12:9, y dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Solo ese versículo ya nos basta, porque aquí Pablo nos enseña y nos ministra, Dios a través de Pablo. Y Dios le dice a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles se perfecciona. Entonces, podemos decir a nuestras vidas, a usted y a mí, nos baste su gracia. La gracia de Dios es suficiente. Con este versículo ya nos podemos ir para la casa. Con este versículo podemos descansar, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero ¿por qué a veces nos cuesta tanto recibir y ser fortalecidos, guiados de parte de Dios? Y el título de hoy, si usted quiere ponerle un título al mensaje, ¿cómo puedo ser fuerte espiritualmente? Dios hoy día y nos sigue hablando una y otra vez, y en el día de hoy nos quiere ministrar fuerza espiritual. Y la pregunta y el título de hoy, ¿cómo puedo ser fuerte espiritualmente? Con Dios, efectivamente, orando siempre, orad sin cesar, buscando la presencia de Dios, buscando la palabra de Dios, el alimento espiritual, la adoración, adorar a nuestro Padre, a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo, Él que es, el que fue, el que es y el que será, a Él, a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo que nos ha dado la vida. Entonces, podemos ser fortalecidos leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Es bueno los mensajes, la tecnología nos ayuda, nos acerca al Evangelio. Podemos ver en YouTube, en las redes sociales, donde podemos escudriñar la palabra, recibir el alimento, pero hay de todo. Hay cosas buenas, cosas más o menos, cosas quizás no tan buenas, donde se puede tergiversar. Pero lo principal, lo más importante, es mi comunión, mi relación con Dios.
Yo puedo ver mensajes a través de las redes sociales, pero personalmente yo necesito escudriñar la palabra de Dios. Necesito sumergirme en la palabra de Dios para ser fortalecido. Por eso el título de hoy, ¿cómo puedo ser fuerte espiritualmente? Leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, orar sin cesar y adorar a nuestro Creador. Dad gracias en todo. Y como dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, estad siempre gozosos, alegres. Orad sin cesar y dad gracias en todo. Entonces, cuando Dios ministra la vida de Pablo y le dice, bástate de mi gracia, es que ahí podemos decir que con Él lo tenemos todo. Que cuando decimos, bástate de mi gracia, es que eso nos sustenta todo. Podemos descansar, podemos ser plenos, pero nos cuesta descansar plenamente en Dios. Nos cuesta depender 100% de Dios. Pero que la gracia de Dios para usted y para mí nos baste. Es suficiente. Por eso doy gracias a Dios, tanto lo bueno como lo malo. ¿Acaso Job, cuando Job era próspero, era rico en riqueza, pero fue probado? Y los amigos vinieron a decirle, mira, reniega contra tu Dios. Y él dijo, ¿acaso daremos gracias solo por lo bueno y no por lo malo? Tenemos que dar gracias a Dios en todo tiempo. Entonces, cuando Dios ministra la vida de Pablo, y Pablo ahora nos ministra nuestras vidas, que sea suficiente la gracia de Dios. Entonces, cuando comienza en el versículo 1 de 2 Corintios capítulo 12, y empieza a hablar Pablo de que fue llevado al tercer cielo. Y él dice, no sé si en la carne o fuera de la carne, si fue en el espíritu, no. Él dice, no lo sé. E incluso él habla por tercera persona. Dice, no hablo, fui yo al cielo, fui yo llevado por el Señor. No, él dice, hubo un hombre, menguó, se humilló, hablando como una tercera persona, no hablando de él mismo. Y él dice, y fue llevado al cielo, y fue arrebatado al paraíso, en el versículo 14, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Una experiencia sobrenatural. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo un encuentro personal con Dios. Comenzó una intimidad, una relación personal con Él, para ser fortalecido espiritualmente. Donde usted y yo tenemos que ser fuertes espiritualmente, pero tenemos que buscar de Dios. Y cuando dice que fue arrebatado al paraíso, en el versículo 4 de 2 Corintios capítulo 12, y dice el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces aquí en el versículo 5, Pablo reconoce la gloria de Dios y se humilla. Importante la humillación delante de Dios, no del hombre, sino de Dios. Humillarnos, reconocer el señorío de Dios. Y cuando tiene esta experiencia, él lo dice no para gloriarme, no para jactarme, decirme, tuve un encuentro personal con Dios y fui hasta el tercer cielo. No para exaltarme, mi yo, mi orgullo, mi vanagloria. Yo fui el que hizo esto. Yo soy el que, a través de mi vida, yo fui el que le hablé. Yo traje a este hermano, a esta hermana, o yo en esta situación exalto mi persona. Aquí lo que está Pablo ministrando en nuestras vidas, reconocer en todo momento a nuestro Dios, que todo es por su misericordia. Entonces, en el versículo 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, de mí yo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, él está exaltando el nombre de Cristo en la debilidad. Y el versículo 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, si yo quisiera decir, exaltarme, decir, la vanagloria, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, en su cuerpo, porque somos trinos, cuerpo, alma y espíritu. Y en su carne tenía un aguijón. En el versículo 6 lo vemos. En el versículo 7, y para que la grandeza de la revelación no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Y esto me llamaba la atención. Un mensajero de Satanás, así lo explica estos versículos. Un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Porque detrás de esto, de este mensajero de Satanás que lo quiere abofetear, como lo dice la Escritura, ¿con qué propósito? Para que no me exalte sobremanera. ¿Por qué? Porque aquí vemos que tuvo una experiencia sobrenatural Pablo con Dios y fue llevado al tercer cielo. Y una gloria. ¿Y cuánto usted y yo hemos tenido experiencias con Dios sobrenaturales, lindos, nos hemos gozado? Ya volveremos a reunirnos, a tener reuniones presenciales, nos vamos a volver a abrazar y quizás vamos a estar media hora abrazando uno a otro, vamos a hacer quizás un culto solo de abrazos, porque nos echamos de menos. Pero aquí cuando Pablo tiene esta experiencia, que es sobrenatural, gloriosa, pero después de eso puede que venga la vanagloria. Miren mi experiencia, miren mi yo, y yo tuve esto, y el yo, y exaltamos mi yo, en vez de exaltar siempre el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Pablo y ministrando a su vida y a mi vida? Que tenemos que tener intimidad, comunión con Dios, pero siempre reconociendo el señorío de Dios, nunca exaltando mi persona. Y lo que está ministrando Pablo es que así como somos trinos, cuerpo, alma y espíritu, nuestra alma está en nuestros pensamientos y nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones. Y es donde aquí en este corazón somos vulnerables. ¿Por qué? Porque nos pasa que usted y a mí, cuando nos empiezan a decir, oh, que usted lo hizo bien, oh, que lo hace lindo, y acaso nuestro ego se empieza a encariñar y nos gusta y la carne empieza a ser seducida. Por eso es necesario siempre reconocer el señorío de Dios, ser humilde para exaltar el nombre de Cristo, para que Cristo crezca en nosotros. Por eso Pablo habla de tercera persona, no habla de sí mismo, dice que como un hombre, no hablando, poniéndose a él como primera persona y exaltando. ¿Para qué? Para que en mis debilidades, aun cuando yo soy débil, ahí yo empiezo a ser fuerte en Cristo. Por eso, bástate de mi gracia. Iglesia, bástate de mi gracia. Si está pasando, si algún aguijón enviado por Satanás dice que estaba siendo abofeteado, un mensajero de Satanás, pero dice en el versículo 7, para que no me enaltezca de sobremanera. Puede venir el ego, tenemos un corazón vulnerable, las emociones y reconocer, lo estoy haciendo bien. ¿Acaso no el diablo comenzó así? La rebeldía, la desobediencia, nos cuesta. Por eso tenemos que siempre reconocer, y el señorío de Dios, humillarnos, postrarnos. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo sea exaltado. Por eso, bástate de mi gracia, iglesia. Porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quiere el poder de Cristo en su vida y en mi vida? Entonces tenemos que glorificar siempre a Dios, aún en las debilidades. Porque cuando estamos contentos, cuando las cosas están bien, cuando la situación de nuestra vida cotidiana está bien, estamos contentos, estamos alegres y servimos y sonreímos. Pero cuando la situación es adversa, cuando vienen debilidades, ya sea económico, enfermedad, distintas situaciones, ¿acaso nuestro semblante baja? ¿Nuestra alegría disminuye? ¿Nuestro semblante, nuestro rostro, comienza quizás un rostro
mostrando tristeza, preocupaciones, angustia, ansiedades. Pero cuando en mis debilidades yo reconozco el señorío de Cristo, confío, a pesar de las situaciones, de lo que usted y yo podamos estar viviendo en esta pandemia, en el tiempo que estamos viviendo ahora, en los finales tiempos, aún cuando yo estoy en la debilidad, pero pasando, y Dios sabe su necesidad y sabe mi necesidad, pero aún en esa situación, quizás mi carne se aflige, pero mi espíritu confía en el Señor. Sé lo que estoy pasando, no es grato, quizás no es agradable, alguna enfermedad, alguna situación económica, preocupaciones, el día de mañana, pero cuando yo estoy en esa situación, mi carne es afligida, está débil, pero mi espíritu sigue confiando en Dios. ¿Por qué? Porque mi fe prevalece. El justo por la fe vivirá. La fe es puesta en práctica. La iglesia en estos tiempos es donde está siendo probada su fe y mi fe. La fe de la iglesia en estos tiempos está siendo probada. Estamos en esta pandemia en un examen. Estamos siendo probados como hijos de Dios y como iglesia. ¿Para qué? Para que nuestra fe no decaiga. Para que nuestra fe, que es la certeza y la convicción en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Mi carne, ya que somos trinos, cuerpo, alma y espíritu, mi carne está siendo afligida, así como Pablo era afligido, pero su espíritu confiaba en el Señor. Su fe no decaía. Su fe y mi fe no tiene que decaer. Circunstancias van a pasar. Esta pandemia va a pasar. No sabemos cuándo va a terminar, pero esto va a pasar. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios, el alimento fresco, mi fe permanece firme en Dios. Mi fe no depende de la circunstancia. Mi fe, mi confianza está puesta en Dios. Por eso Pablo se gloriaba en la debilidad. Porque cuando yo soy débil, es ahí donde el Señor me fortalece. Porque es fácil confiar en Dios cuando está todo bien. Difícil cuando las cosas están en adversidad. Pero cuando estamos en debilidad y mi fe sigue confiando en Dios, aún está la circunstancia, es ahí donde yo soy fortalecido. Y Dios me bendice, y Dios me prospera, y Dios me sustenta, porque Él es el creador del cielo y la tierra. Él es por sobre todas las cosas. No es que se le haya escapado esta pandemia y quizás no se dio cuenta. No, Dios está por sobre todas las cosas. Por eso, esta mañana, el Señor nos está ministrando cómo puede usted y yo ser fuertes espiritualmente, seguir confiando en Dios. Poner mi confianza plena en Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar que venga, como dice en el versículo 7, un mensajero de Satanás que lo venía a bofetear. Y cuando Cristo también le ministra a Pedro, y le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. En otras palabras, es para zamarrearte. Y Cristo no le dijo: tranquilo, Pedro, yo voy a orar para que esto no te pase. No. Le dijo: yo voy a orar para que tu fe no decaiga. En otras palabras, vas a tener que pasar por esto para hacer prueba tu fe. En los tiempos de ahora, iglesia, usted y yo, nuestra fe está siendo probada. ¿Para qué? Este examen es donde vamos a ser aprobados o reprobados. Para algo va a pasar esta pandemia. Y este tiempo no solo para quedarnos quizás afligidos, temerosos en casa, o para descansar, o para estar en casa sin hacer nada. Tiempo de preparación. Por algo está pasando esta situación. Para el mundo una realidad, para la iglesia otra realidad. Es porque, como dice en Mateo capítulo 25, donde le habla a las vírgenes, habían vírgenes sensatas, prudentes e insensatas. Todas tenían vasija, pero no todas tenían aceite. Es el tiempo de ahora
de tener aceite, de prepararnos para lo que viene. El Señor Jesucristo le ministró a los apóstoles y le dijo, prepárense en 3 cosas: en predicar el Evangelio, en sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Este es un tiempo de preparación para la iglesia. Todos podemos tener vasijas, pero la pregunta es, ¿todos tenemos aceite? Es tiempo de que nuestras vasijas se llenen de aceite, porque este tiempo de pandemia va a pasar. Vamos a volver, pero ya no será lo mismo. Y es ahí como iglesia nos tenemos que levantar. Porque aquí son 2 caminos: el bien y el mal, Dios y Satanás, ángeles y demonios. Solo 2 caminos, ancho para la perdición, angosto para la salvación. Son 2 caminos, uno para condenación, para muerte eterna, castigo eterno, y otra para la salvación, para la vida eterna. Solo 2 caminos. Entonces, podemos ver en el versículo 10, por lo cual, de 2 Corintios capítulo 12, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Mira el punto de que Pablo tenía una comunión, una intimidad que así usted tiene que tener y yo tenemos que tener. Una intimidad que dice que es, por lo cual, por amor a Cristo, el amor de Dios, que Él nos amó primero, me gozo en las debilidades. Llega un punto en que cuando estoy siendo débil, adversidad, precauciones, preocupaciones, debilidades, yo termino gozándome. Porque sé que detrás hay un propósito de Dios para levantarme, para ser fuerte. El amor de Dios, por eso tenemos un corazón donde necesitamos ser llenado con el amor de Dios. Porque ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez, nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 8. Nada, el amor de Dios. Por eso, ¿cómo puedo ser fuerte espiritualmente en estos tiempos? Teniendo intimidad. Estando pandemia o no pandemia, en la situación que estemos. Dios está, es real, es vivo. Él quiere comunión e intimidad. Si lo que está pasando ahora, de una u otra forma, está remeciendo al mundo. El tema es que la humanidad dice, reconozco que hay un Dios creador del cielo y la tierra que tiene el control, que nos está llamando la atención, o sigo viviendo mi vida como a mi manera. Ahí usted y yo es donde necesitamos buscar la intimidad, buscar el rostro de Dios, más que nunca. Siempre hay que buscar de Dios, pero en estos últimos tiempos, donde Satanás, el diablo, se le está acabando el tiempo y va a poner toda la artillería para destruir la iglesia. Y unos versículos que me gustan, que me animan, que me fortalecen. También en 2 Corintios, pero ahora en el capítulo 4, versículos 8 y 9, dice que aunque estamos atribulados en todo, podemos estar atribulados, usted y yo, en todo, mas no angustiados, porque nuestra fe, nuestra confianza está en Dios. Entonces, una de las cosas que, ¿cómo poder ser fuerte espiritualmente? Nuestra fe. Nuestra fe en Dios. Así como Jesús le dijo a los discípulos, ¿tienen fe? Sí, pero aumentanos la fe. Nuestra fe tiene que ser cada vez aumentada en Dios. Confío. Sí, mi carne se resiente. Sí, mi carne puede tiritar, pero mi espíritu, mi fe está puesta en Dios. Dice que aunque estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Puede venir y quizás venga la persecución, pero no estamos desamparados. Tenemos a Dios, Él es fiel y dice su palabra que no te dejaré. No, Él siempre estará con nosotros, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y dice, derribados, pero no destruidos. Podemos que en algún momento estar debilitados, como derribados, como que cabizbajos, pero circunstancial. Porque no estamos destruidos, porque confiamos en Dios. Porque así como hay tiempos buenos, días malos, dice la palabra de Dios, que el sol sale para buenos y para malos. Pero ahí es donde usted y yo, mi confianza, su confianza, plenamente en Dios. Humillarnos delante de Dios
y Él está por sobre todas las cosas. Entonces, punto 1, ¿por qué somos debilitados espiritualmente? Porque hay una lucha espiritual. Punto 1, hay lucha espiritual. Usted y yo lo sabemos de memoria. Como dice en Efesios capítulo 6, no hay lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes y gobernadores de lugares celestes, donde hay infinidades. Un tercio de los ángeles se fueron con Satanás. Donde hay una lucha constante, las 24 horas, los 7 días a la semana. Hay una lucha constante, hay una guerra espiritual. El diablo no está en cuarentena. Este virus, este coronavirus, COVID-19, esta pandemia, el nombre que sea, el diablo, sus demonios no la tienen. La lucha espiritual sigue. Y es aquí donde yo le quiero tocar un punto importante. Nuestra vida ha cambiado. El sistema de vida cambió drásticamente para el mundo entero. Donde todos tenemos que tener, para salir, taparnos nuestra boca por precaución. Tenemos que tener una mascarilla. Nuestra vida ha cambiado drásticamente, los niños en el colegio, todos en el hogar, ha cambiado drásticamente. El trabajo, teletrabajo, algunos sí, otros no, ha cambiado drásticamente. Pero el Señor les quiere ministrar en esta mañana que la guerra espiritual sigue. Antes de una pandemia teníamos una vida, después de una pandemia otro estilo de vida, pero la lucha espiritual sigue. Y una de las cosas que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, él es estratégico. Donde nos distrae de muchas formas, pero el trabajo, la lucha espiritual continúa y Él nos quiere debilitar. Como hijos de Dios, nuestra vida personal, nuestra fe quiere ser debilitada, la iglesia quiere ser debilitada. Pero es ahí donde usted y yo tenemos que estar discerniendo los tiempos. Porque la lucha espiritual, como continúa, nosotros tenemos que capacitarnos. Por eso las vírgenes, algunas se durmieron, cabecearon y durmieron. Y tenían sus lámparas, pero no estaban con aceite. Entonces, punto 1, tenemos lucha espiritual. Y lo podemos ver en Marcos capítulo 5, del 1 al 20, o en Mateo 8, 28, o en Lucas 8, 26, los libros sinópticos donde se cuenta cómo Jesús se enfrentó a los endemoniados de Gadara. Jesucristo iba caminando y se le acerca, en uno de los tres, los cuenta Mateo, Marcos y Lucas, los cuenta de forma distinta, pero se complementan. Y dice que en Marcos dice que se tiró a los pies. En Mateo habla de 2 personas es que estaban endemoniados. Y en Marcos y Lucas dice que estaban encadenados, lo encadenaban con cadenas, con grillos. Pero estos endemoniados eran tan fuertes que destruían esas cadenas. Estaban siendo posesionados. Pero lo que Dios y ministra en nuestras vidas, que esta es una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Cristo iba pasando, los endemoniados, antes que vinieran, les gritaron: ¿no has venido a echar fuera antes de tiempo? Entonces vemos la lucha espiritual. Satanás posesionando a estos hombres, y dice que dijeron, estos endemoniados, hablaron los demonios por medio de los hombres. Y le dijeron, permítenos irnos a los hatos de cerdo. Entonces aquí podemos ver que estaban siendo posesionados. Déjanos salir y irnos, porque vieron un hato de cerdo y fueron echados al hato de cerdo. Necesitaban cuerpo. Porque podemos decir y analizar, entonces los espíritus, si quizás el Señor los echaba afuera, o podían salir huyendo, arrancando y vagando, pero ellos necesitaban un cuerpo. Buscaron los hatos de cerdo. Necesitan un cuerpo. Nosotros somos
cuerpo, alma y espíritu. Y estos endemoniados que le dijeron al Señor Jesús, déjanos, y más encima conversando, más encima tenían una conversación con el Señor Jesús, y el Señor le dijo que se fueran a los hatos de cerdo, y esos perecieron en el mar. Entonces aquí podemos ver que hay una lucha espiritual, que los espíritus, hay distintos, por tiempo no podemos entrar en lo que es la liberación y el mundo espiritual, porque sí, como hay ángeles caídos, hay demonios, hay distintas clases, pero vemos que aquí estos endemoniados, los demonios que estaban dentro de estos hombres, necesitaban cuerpo. Y así como han testificado hombres de Dios que se han convertido, brujos que se han convertido y que han practicado la proyección astral, que salen del cuerpo, que el cuerpo físico, porque sabemos que cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo queda, pero el alma y el espíritu salen y viajan, pero cuando vuelven dice que están agotados, cansados. ¿Por qué? Porque necesitan el cuerpo. Entonces es un tema que nosotros necesitamos como iglesia estar apercibidos, la lucha espiritual. Hay una guerra espiritual constante. Lo que sí tenemos que tener claro, que el cristiano no puede ser poseído. Influenciado sí, puede ver la influencia negativa, donde nosotros nos dejamos influenciar o no nos dejamos influenciar, pero no podemos ser posesionados. Los cristianos, los que no tienen a Cristo, sí pueden ser posesionados. Lo podemos ver con dos de sus discípulos, dos de sus apóstoles del Señor Jesucristo. Pedro, el Señor Jesús lo reprende, dice, apártate de mí, Satanás. Él estaba siendo influenciado en ese momento, no posesionado. Judas sí fue posesionado. Cuando en la Santa Cena, cuando comió del pan, dice que Satanás entró en él. Entonces, hay una lucha espiritual. Los espíritus necesitan cuerpos. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar apercibidos. La lucha espiritual, en este tiempo, así como el Señor Jesús le mandó a los discípulos predicar el Evangelio. ¿Estamos predicando el Evangelio en este tiempo? Sanar al enfermo. ¿Tenemos la autoridad de Dios para sanar? ¿Para echar fuera demonios? ¿Tenemos la autoridad? Para eso, para que ser fuerte espiritualmente, para tener la comunión, la intimidad con Dios, necesito buscar de Dios. Necesito escudriñar la palabra de Dios. Necesito sumergirme, humillarme. Mi fe tiene que ser fortalecida. La oración, la adoración. Entonces, hay una lucha espiritual que aquí tampoco no podemos llegar y enfrentarnos. Tenemos que ser capacitados. Tenemos que entrar en un tiempo de oración. Como iglesia estamos en un tiempo de oración y ayuno. Los días martes y jueves estamos orando y todos como iglesia tenemos que estar conectados. Y podemos quizá algunos ver en las redes sociales donde están orando, intercediendo, pero como iglesia necesitamos sumergirnos en lo espiritual. Y para ser capacitados. Así como el Señor Jesús no tuvo necesidad de estar horas orando, los espíritus reconocían quién tiene autoridad. Antes que el Señor Jesús le dijera alguna palabra, ellos no han venido a amedrentar, Señor Jesús, antes de tiempo. Y con una conversación dijo, permítenos salir de este cuerpo para ir al hato de cerdo. Entonces Cristo, que tiene autoridad, Cristo que como hijo de Dios siempre obediente al Padre, tenía relación, tenía intimidad, tenía comunión con Dios, se sometía, era obediente. Y así también podemos ver en la palabra de Dios como el espíritu inmundo en Mateo capítulo 12, versículo 43, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla.
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, versículo 44, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. El versículo 45 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces tienes que una continua limpieza, una continua búsqueda de parte de Dios, porque yo puedo buscar de Dios y mi casa está limpia, pero si yo me descuido, vienen 7 peores que los que estaban antes. Entonces, ¿esto es una lucha espiritual? Sí. 24 horas, 7 días a la semana. Sabemos que el Señor está con nosotros, pero tenemos que ser obedientes, dependiendo del Padre, comunión, intimidad con nuestro Señor, donde el día a día, donde yo cuando soy débil aprendo a ser fuerte en Dios, mi obediencia, mi sometimiento, mi humillación, mi fe puesta, probada, confiando siempre en Dios, y es ahí donde yo soy siendo fortalecido y empiezo a crecer espiritualmente y empiezo a discernir los tiempos, los momentos, las situaciones, a quién tengo que hablar de Dios, a quién tengo que escuchar o a quién tengo que hablar, predicar el Evangelio. Tengo autoridad, puedo ser reconocido, puedo orar y los enfermos son sanos por el poder de nuestro Señor Jesucristo, para que el único que sea exaltado sea Cristo, no, como bien dice Pablo, para que yo no me gloríe en nada. Si esto todo es por misericordia, ¿de qué nos vamos a gloriar? ¿De qué algo nos vamos a jactar si todo es por su misericordia? Por eso Pablo lo entendía. Y así también podemos ver como en Hechos, capítulo 19, que estos discípulos que no tenían una comunión, que no tenían una intimidad con Dios. Dice que había en Hechos capítulo 19, versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, en el que estaban orando, para ministrar, para echar fuera demonios, el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a aquella casa desnudos y heridos. En otras palabras, salieron trasquilados. Esto es una lucha espiritual que yo tengo que estar preparado, en comunión, en intimidad. No es mi yo, no es mi buena voluntad, mis buenas intenciones. Es la comunión con Dios, es la intimidad, donde la iglesia, usted y yo, en este tiempo nos tenemos que preparar. Tenemos que ser discipulados por Cristo para tener autoridad, para poder predicar el Evangelio. No para contienda, no para pleito, para división, sino para edificación, para exhortación, para que la iglesia de Cristo crezca, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, pero para que el nombre de Cristo sea exaltado, no para que diga, Señor, mira, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. ¿Y quién el Señor va a decir, ¿quién sois ustedes? Pero Señor, en tu nombre hicimos esto, no os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso, es una lucha espiritual. Y para que yo pueda ser fuerte espiritual, tengo que tener una intimidad con Dios. Siempre, no descuidarme. Buscar a Dios en todo tiempo. Orando, buscando su palabra, escudriñando, adorándole, exaltando su nombre, en humillación, en la fe puesta en Dios. Y así también podemos ver que hay una lucha en la humanidad. Así que, para ser fuerte espiritualmente, tengo que depender 100% de Dios. Iglesia, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted y yo estemos en momentos de debilidad, es ahí donde tenemos que confiar plenamente en Dios para ser fuerte y prevalecer, para pasar al nivel superior, para vivir de gloria en gloria, en victoria. Vienen tiempos gloriosos. Para la humanidad no vienen tiempos mejores, pero para la iglesia vienen tiempos de gloria. Así que sigamos preparándonos para los tiempos finales.
sigamos preparando y buscando a Dios más que nunca. A Él sea la gloria, la honra, el poder, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor les bendice.